Trato cruel. Fiscal Tarek William Saab abre investigación por presunto maltrato en calabozos de la policía de Anaco. Salarios justos. Docentes exigen respuestas al Ministerio de Educación. Sin previo aviso, rector de la Universidad Simón Rodríguez denunció que fue bloqueado sistema informático de la Casa de Estudios. Inconstitucional. Dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, rechaza que partidos políticos o milicias realicen censo nacional. Abastecido. Secretario del Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, asegura que los niveles de combustible en la región son óptimos. Continúa la incertidumbre. Disolución del Congreso en Perú se mantiene en debate. Decepción. Manchester United y Arsenal empataron a 1 en encuentro de la Liga Inglesa. Siguen buscando. Hijos mayores de José José siguen sin encontrar el cuerpo de su padre. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó 2 fiscales en materia de derechos humanos para investigar lo ocurrido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco en el estado Anzoátegui. A través de su cuenta en Twitter, Saab señaló que se daba apertura a una investigación sobre los hechos acaecidos en la Policía de Anaco por presuntos tratos crueles y torturas a los internos que se encontraban en la sede policial, por lo que adelantó que serán imputados el comisario Hernán Díaz y los funcionarios Jackson Guevara, José Fernández y José Mendoza. La coalición sindical del sector educación exigió respuestas al Ministerio de Educación por sus reivindicaciones laborales y la situación de las escuelas. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes, Nelcy, te escuchamos. Buenas tardes. Durante 2 minutos y de manera reiterativa, cuando el semáforo se pone en rojo, los docentes exigen sus derechos laborales. ¿Cuáles son esas exigencias? Seguro SSM, respeto a la contratación colectiva, servicios funerarios, entre otros. Consideran que la educación está en riesgo. Hace un año se declaró la emergencia del sector educativo y no vemos respuesta. Nosotros, lamentablemente, tenemos que decir que este es un año escolar que no va a poder iniciar porque las condiciones laborales para los trabajadores y para los estudiantes no están dadas. Vayan a los liceos para que vean que no hay programa de alimentación, que no hay agua, que no hay luz y que los docentes además no están yendo a las escuelas. Hay días que realmente no asistimos ni mi hijo ni yo porque no tenemos las condiciones. Los jubilados también reclaman sus derechos. Insisten en que la educación de los niños no solo depende de los educadores, sino que a sus padres también deben velar porque sea de calidad. Mi apoyo de mis hijos, el apoyo de mis nietos para poder subsistir, para poder cubrir mis necesidades. Porque con lo que me da el Ministerio de Educación, a pesar de que soy profesor nivel 4, ya con maestría, no me cubre mis necesidades. Tantos docentes como personal dicen que se está irrespetando su labor. Creen que un sueldo digno es lo mínimo para quienes contribuyen a formar profesionales de un país. Insisten en que se mantendrán en las calles luchando por sus derechos laborales. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. El rector de la Universidad Simón Rodríguez, Enrique Ramos, denunció que fue bloqueado el sistema informático de esa casa de estudios por una empresa proveedora del servicio. César Hernández con el reporte. La empresa ubicada en los Estados Unidos prestaba servicios informáticos desde hace 20 años a la universidad y llevaba el sistema integral de control de estudios y conectividad de esta casa de estudios a nivel nacional. Hemos sido víctimas de las injusticias imperiales. El gobierno de Donald Trump ha dado una orden a la empresa que nos brindaba servicio, a Verizon, una empresa norteamericana, y nos ha quitado sin previo aviso, sin son ni ton, como decimos los venezolanos, la oportunidad de seguir recibiendo
el beneficio que otorgaba esta empresa, como era la base de datos de todo control de estudio, página web. Las autoridades universitarias señalaron que se encuentran trabajando en la implementación de un nuevo sistema que les permita restablecer el servicio. Además, anunciaron la inauguración de una nueva extensión en Santa Cruz de Aragua. Presencia de nuestro rector y las autoridades de nuestra universidad. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creciendo. Es un proyecto que es un esfuerzo mancomunado de todo un equipo de hombres y mujeres que nos pusimos al frente de esta gran tarea con una gran visión de crecimiento, desarrollo y profesionalización de los constructores de la patria como son nuestros estudiantes. Esta sería la extensión número 18 con la que cuenta la universidad en el país y atenderá a más de 350 alumnos con 5 opciones de estudios de pregrado. Desde el estado de Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El dirigente de Primera Justicia, Carlos Ocariz, reiteró la inconstitucionalidad de que partidos políticos y la milicia realicen el censo nacional. Rechazó el llamado Plan Ubica tu Casa. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ocariz dijo que se mantienen en alerta ante la posible toma de viviendas de venezolanos que se encuentren residenciados en el exterior. Informó que los asesorarán jurídicamente a los que se encuentren viviendo tanto en España, Estados Unidos, Chile y Perú. Puso a disposición de la gente el correo electrónico primerotucasa2019@gmail.com para las denuncias sobre este particular. En ese correo usted podrá no solamente escribirnos para denunciarnos lo que está pasando en su vivienda, sino también para solicitar información con todos los detalles de lo que estamos expresando. También aquellos venezolanos que son desgraciadamente millones que viven afuera, estamos arrancando una red para asesorar a aquellas familias venezolanas que se encuentran fuera del país. Informó además el apoyo institucional de la Asamblea Nacional ante esta vulneración de la propiedad. Carlos Ocariz también informó que comenzarán a realizar asambleas ciudadanas por todo el país para informar a la gente sobre sus derechos con relación a la propiedad. En la sede de Primera Justicia, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, aseguró que los niveles de combustible en la región son óptimos y anunció que está prohibida las colas en las estaciones de servicio después de las 9 de la noche. Jenny Soto con el reporte. Lisandro Cabello descartó que exista una falla de combustible en la entidad. Expresó que se intensificaron las medidas para evitar el contrabando de gasolina. Reiteró que se mantiene la normativa de surtir 30 litros por vehículo. Por lo que quiero dejar claro que no estamos en ninguna falla en torno a eso. Evaluamos por qué las colas, determinando una serie de situaciones. Informo que el día de ayer llegó el buque Clarity con 130.000 barriles de 91. A partir de las 9 de la noche no puede nadie pernoctar, lo que significa hacer cola. Con respecto al tema eléctrico, manifestó que están trabajando para mejorar el servicio. Un viento de aproximadamente unos 50 kilómetros por hora nos movió una guaya, nos hizo un puente y nos dejó sin servicio varias horas y lo pudimos recuperar. El sábado hicimos un trabajo de mantenimiento. En materia de seguridad, informó que la pasada semana 52 delincuentes fueron dados de baja al enfrentarse a cuerpos de seguridad. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Trabajadores de salud denunciaron la creciente crisis hospitalaria y exigieron un salario justo. Maoli Aldana, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. El JM de Los Ríos, también el Hospital Vargas y también la Maternidad Concepción Palacio fueron algunos de los hospitales donde los trabajadores del sector salud salieron a protestar para exigir mejores salarios. También los médicos. Justamente me encuentro en compañía del exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos. El gobierno se aboque a mejorar las condiciones terribles que están padeciendo los pacientes y el personal de salud que hace vida en los hospitales venezolanos. Tenemos problemas de infraestructura, no hay agua, las plantas
plantas eléctricas no funcionan, tenemos 2 plantas prestadas de electricidad de Caracas, que cuando se va la luz no es suficiente, sino solamente para mantener las áreas críticas que son emergencia y terapia, porque ni siquiera es los quirófanos. Entonces la infraestructura es una parte primordial, porque la Constitución dice que usted tiene que darle un ambiente adecuado a los pacientes para ser tratados. El otro punto que seguimos protestando es por los insumos, tanto medicamentos como insumos médico-quirúrgicos. Tenemos aquí en la última encuesta aproximadamente un 30 de déficit de medicamentos a nivel de farmacia del Hospital de Niños, pero eso significa que hay un 70% que dejamos de atender. Bien, eran palabras de Unidades Urbina, él es exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos, quien hacía un recuento de cómo se encuentra la situación en este centro de salud. Está previsto que los trabajadores de la salud acudan la próxima semana ante la Asamblea Nacional a presentar una solicitud para que se debata sobre el tema de salario en el sector salud. Es nuestro aporte, ustedes sigan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Cruce de señalamientos entre integrantes de los bloques de la Unidad y de la Patria marcaron el inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Cuéntanos. Sí, efectivamente, muy buenas tardes. En este momento se está desarrollando el primer punto de la agenda del orden del día, que es un debate sobre el censo de vivienda que inició el pasado 20 de septiembre. De hecho, ya también intervino uno de los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico. Se trata de Elio Serrano, quien defendió los hechos y el procedimiento que se está desarrollando en torno a este censo. Previo a esta sesión ordinaria rindió declaraciones a Juan Guaidó, quien se refirió, entre otros puntos, al anuncio que ayer hizo el presidente Nicolás Maduro sobre que el gobierno está listo para reanudar el proceso de negociación bajo la mediación de Noruega, si así el país europeo lo solicita. A continuación, parte de lo que dijo Guaidó al respecto. Que negaban la emergencia, se tuvieron que reconocer por la violencia, que negaban la migración y ahora dicen que necesitan 200 millones para traerse a los venezolanos. Una burla constante, una retórica absurda que quieren tratar de hacer vender a la comunidad internacional, por cierto, porque los venezolanos estamos bien claritos. Hemos dicho una y otra vez, ya está la propuesta en la mesa. Frente a la casa de la familia. Bien, esto fue lo que dijo Guaidó respecto a esa propuesta que hizo Nicolás Maduro, y también rechazó otras de las propuestas que hizo el jefe del Estado, o otra de las solicitudes que hizo ayer el jefe del Estado tanto a la ONU como a ACNUR para que le otorgaran 200 millones de dólares para repatriar a los venezolanos que están en Perú. También antes del inicio de esta sesión rindió declaraciones Francisco Torrealba, uno de los coordinadores del bloque de la Patria aquí en la Asamblea Nacional, y señaló que se va a solicitar, o ellos lo van a proponer, que se investigue a Juan Guaidó por sus presuntos nexos con la banda paramilitar Los Rastrojos, y también acusó a Juan Guaidó de estar haciendo un uso irregular de los recursos que ha recibido a través de donaciones de otros países. Esto fue lo que dijo Francisco Torrealba. Aquí hay diputados de la oposición, porque a nosotros obviamente nunca nos darán nada, pero hay diputados de la oposición que nada más le dan $50 por sesión, y hay otros en cambio que le dan $500 por sesión, y hay otros en cambio que le dan $1.500 por sesión. A todas estas hay una danza de billete grueso. Yo le voy a mencionar aquí rápidamente. Por ejemplo, de parte de el gobierno alemán le dieron al diputado Guaidó 39 millones de dólares. De parte del Reino de España le dieron 2 millones de dólares. La DEA le dio 100 millones de dólares. Gran Bretaña, 8 millones de dólares. 100 millones de dólares el Banco Interamericano de Desarrollo. 4 millones de dólares Canadá. 18 millones el gobierno del Ecuador. 120 millones dijo Pompeo hace poquito, el secretario de Departamento de Estado. Donald Trump dijo que 52, parte de ello en efectivo. Señores, y esto es solamente lo que se sabe. Aquí hay más de 1.228 millones de dólares que recibió el diputado Guaidó, y hay colegas nuestros que nada más le da $50 por sesión. Bien, entonces es parte de lo que ha sido
la jornada parlamentaria aquí en la Asamblea Nacional. Quedan más puntos en el orden del día, entre ellos es un acuerdo en favor de la ruta que estableció Juan Guaidó y que propuso en la mesa de negociación para llegar a elecciones en el país. Esto es la información, devolvemos este pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. En Perú, este martes reina la tranquilidad en las calles de Lima y de las principales ciudades del país, un día después de que el presidente Martín Vizcarra dispusiera la disolución del Congreso y convocara elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Sin embargo, el debate ahora se centra en la constitucionalidad de la decisión del mandatario peruano. Luis Morocho, de nuestro canal aliado Latina, nos cuenta todos los detalles. Adelante, te escuchamos. Incertidumbre política es la que se vive en el Perú a raíz de la disolución del Congreso de la República anunciada por el presidente Martín Vizcarra este día lunes. La respuesta del legislativo, encabezado por el presidente del Parlamento, Pedro Lechea, fue suspender por un año en sus funciones públicas al jefe de Estado y nombrar en su reemplazo a la entonces vicepresidenta Mercedes Arauz, lo que originó toda una crisis política de envergadura aún no calculadas. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos al interior justamente del Parlamento Nacional y el panorama aún también sigue siendo sin visos de solución debido a que, por ejemplo, se ha prohibido el acceso a los legisladores que integraban justamente este poder del Estado y solo se permite el ingreso a un pequeño grupo de congresistas que integran la Comisión Permanente, un órgano muy pequeño de legislativo que continuará en funciones hasta que se realicen los comicios convocados también por el presidente Vizcarra para enero del próximo año. Desde Lima, Perú, informó Luis Morocho. Adelante con ustedes en estudios. Gracias, Luis. Y seguimos en Perú, donde los máximos jefes de la Fuerza Armada acudieron este lunes al Palacio de Gobierno para darle su respaldo al presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso. Diana Pozo, de nuestro canal aliado Latina, nos amplía los detalles. Con esta fotografía tomada en Palacio de Gobierno, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además del comandante general de la Policía, el general José Luis Lavalle, mostraron su reconocimiento a Martín Vizcarra como presidente de la República y su jefe supremo. Juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones. Y es que tras la juramentación ante el Congreso de la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidente encargado, ellos acudieron al promediar las 10 de la noche a Palacio y sostuvieron una reunión de más de 2 horas que concluyó con estos comunicados tanto de la Policía como de la Fuerza Armada, donde se ponían a disposición de Martín Vizcarra Cornejo. Sin embargo, desde más temprano y conocido el anuncio de disolución del Congreso, las fuerzas del orden empezaron con un importante despliegue que inició en la Plaza Bolívar, frente a la puerta principal del Parlamento. Las horas transcurrieron y Seguridad del Estado, por su parte, empezó a limitar el acceso de los trabajadores del Congreso. Algunos incluso se retiraron con sus pertenencias. En exteriores, la policía montada y personal de la UCE hacían también lo propio. Y si bien no limitaron el acceso de los manifestantes, sí acordonaron el Parlamento hasta con rochabuses. China exhibió su poderío militar en un imponente desfile realizado este martes, el mayor de su historia, para conmemorar los 70 años de su fundación y reforzar el liderazgo del presidente Xi Jinping al frente del país y del Partido Comunista. Pan Jingjing, de CGT en español, nos tiene más detalles. Los ojos están puestos en China, ya que la segunda economía más grande del planeta celebra 7 décadas desde la fundación de la República Popular. Se exhibieron armas de vanguardia en el mayor desfile militar de la historia de China. El presidente Xi Jinping se paró en la puerta de Tiananmen, donde el difunto presidente Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular hace 70 años. Hoy la China socialista se encuentra en el este del mundo. Ningún poder puede sacudir el estado de nuestro gran país, y ningún poder puede detener el avance del pueblo chino y la nación china. Después de que Xi pasara revista en el desfile militar, un punto culminante de la celebración fue el último armamento de fabricación nacional que se exhibe en la avenida Chang'an. Más de 160 aviones y 580 piezas de armamento y equipo, así como 15.000 personas, participaron en el desfile de 80 minutos a través de la capital china. En el evento de hoy, el presidente Xi también destacó las relaciones entre China y el resto del mundo.
En este viaje hacia adelante debemos adherirnos al camino del desarrollo pacífico, seguir una estrategia de apertura de beneficio mutuo y continuar trabajando con gente de todo el mundo para construir de forma conjunta una comunidad de destino compartido para la humanidad. En China es tradición celebrar los desfiles militares en las grandes conmemoraciones como las de hoy. Hacer este primer desfile militar con motivo de Día Nacional en la nueva era repasa de forma completa los logros alcanzados del Ejército Popular en los últimos 70 años. El ejército chino muestra su determinación y capacidad de salvaguardar la soberanía, seguridad y desarrollo del país y proteger y promover la paz y la estabilidad mundiales. Tan Jingjing, CGTN en español, la Plaza Tiananmen, Beijing. Amigos, y con esta nota hacemos nuestra primera pausa. A regreso venimos con más información, quédense allí. María Mora necesita con carácter de urgencia carbamazepina de 200 miligramos y leptacine de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-430-9882. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. El presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Nicola Furnari, aseguró que la venta de boletos aéreos para la temporada decembrina ha aumentado considerablemente. Furnarini señaló que pese a lo que ha bajado la demanda en 60% en comparación con 2018, la ocupación hotelera se encontró entre el mes de julio y agosto en 20% en Nueva Esparta. Las ventas para el mes de diciembre son buenas. Mencionó que el destino más solicitado en Venezuela para el mes de diciembre es Nueva Esparta, mientras que los destinos internacionales destacan Miami, Perú, Colombia y España, entre otros. Precisó que las decisiones de Estados Unidos de prohibir los vuelos directos de Venezuela a Norteamérica ha incidido en el precio y el tiempo de los vuelos. Gilberto Jiménez Prieto, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, lamentó que las instituciones del Estado no actúen para atacar la inflación que afecta el ingreso del trabajador venezolano. Jiménez Prieto rechaza la inacción que a su juicio mantienen los representantes del Estado con relación al salario. Y dice que se está violando el artículo 91 de la Constitución, que refiere que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas. Si las instituciones no están a la altura del momento histórico que estamos viviendo, pues entonces el pueblo organizado, en el marco de esta Constitución, debe exigir con toda la fuerza posible que las instituciones funcionen y que aquellos funcionarios que no estén haciendo su trabajo abandonen sus cargos, se vayan. Sobre el proceso de diálogo, cree imperativo que se reanude para buscarle una salida a la crisis. Nosotros acompañamos cualquier iniciativa de diálogo porque estamos convencidos que si no generamos los espacios de encuentro y de diálogo, le abrimos las puertas a la violencia. Corposalud Táchira declaró alerta epidemiológica por el repunte de dengue durante las últimas semanas. 1.227 casos se contabilizan a la fecha. Marineglot nos reporta. Corposalud reforzó el plan preventivo del dengue atacando al vector en criaderos. El mayor número de casos se registra en los municipios de la frontera con Colombia. Evidentemente los municipios que tienen más bajo servicio en materia de suministro de agua. Los municipios como fronteras, lo que es Pedro María Ureña, municipio de Bolívar, y lo que es Ayacucho, que es el área de Colón. Asimismo, también una baja mortalidad de la enfermedad, pero evidentemente tenemos los servicios públicos colapsados de pacientes con síntomas similares a fiebre por dengue y tenemos 1.227 casos, lo cual es un incremento respecto al año anterior. Autoridades médicas aseguran que el repunte del dengue obedece a la temporada de lluvias, la mala calidad de los servicios públicos y la falta de cultura preventiva en los hogares. A pesar de los esfuerzos de la División de Salud Mental en materia de abatización, en materia de fumigación, con todas las dificultades que tenemos en materia de combustible, no solo de transporte de gasolina, sino de gasoil para poder hacer el aditivo, para poder combinar el producto de la fumigación. Asimismo, estamos cumpliendo con los cronogramas de parte de la División de Salud Mental. Sin embargo, si nosotros como población no tenemos cultura de almacenamiento, con una sola casa, una comunidad
comunidad que no tenga cultura de almacenamiento y que propague el vector, va a seguir esta epidemia de manera permanente. De los 35 inspectores con que contaba Corposalud, hoy solo quedan 8, sin embargo, se mantienen las jornadas de fumigación y abatización en el estado andino. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana, Ender Palencia, visitó la ciudad de Maturín para realizar un diagnóstico en el funcionamiento de los servicios públicos. Nuestro compañero Alexis Abreu nos informa. Palencia agradeció la asistencia de los representantes de electricidad, agua, salud, gas, combustible, desechos sólidos, telecomunicaciones, sistema bancario, entre otros, que pudieron plantear propuestas en esta reunión que se llevó a cabo en el auditorio Juana Ramírez La Avanzadora de PDVSA Maturín. En ese sentido, estamos escuchando a todos los que son nuestros productores, estamos escuchando a los directores de los servicios, cuáles son los nudos críticos fundamentales que tenemos en materia de electricidad, qué nudos críticos se nos pueden presentar en materia del sistema hídrico, cómo estamos nosotros aplicando el plan estratégico de seguridad del sistema eléctrico nacional. Palencia manifestó que cada cuadrante de paz tiene un elemento de prevención en la región relacionado con la seguridad per se, también con la parte de gestión de riesgo y un cuarto elemento que sería el de los servicios públicos. Es decir, que por cada cuadrante de paz, indiscutiblemente tenemos que tener una persona que verifique cómo estamos en ese espacio geográfico de 2 a 5 kilómetros cuadrados en materia de los servicios públicos. Si tenemos nosotros la situación de la llegada de las bolsas CLAS, si tenemos nosotros incidencias en materia eléctrica, cuáles son los principales nudos que se presentan en ese cuadrante de paz, y de esta manera pues nosotros atender todo lo que es las personas, nuestro pueblo que convive pues en esos espacios determinados. Finalmente, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Ender Palencia, informó que hubo una disminución en el índice de homicidio de 38,3% en la región monaguense. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El presidente del partido Un Nuevo Tiempo del estado Bolívar, Raúl Yusef, expresó su solidaridad con los venezolanos que se encuentran en Perú. Nuestro compañero Anderson Pérez nos tiene los detalles. También es bueno saber y decir que en esos países hay gente haciendo política, provocando o creando ciertos nacionalismos falsos, endilgándole y achacándole a los venezolanos la culpa de sus problemas. Toda la época de esplendor de Venezuela llegaron con nacionales de muchos países a construir sus sueños y sus esperanzas, y nunca estimulamos ni propiciamos la xenofobia. Yusef además denunció que en Caroní los servicios básicos se encuentran colapsados. En el deterioro de su vialidad, de sus servicios públicos, en el deterioro de la calidad de vida. Los mercados municipales son una tragedia. El servicio de transporte público ha colapsado totalmente. El servicio de agua potable, de electricidad. No tenemos seguridad en esta ciudad. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, impactantes imágenes. Impresionante desplome tomó por sorpresa a transeúntes. Los detalles al regreso. María Fariña se encuentra recluida en el hospital Guaparo del estado Bolívar y necesita con urgencia donantes de sangre tipo B. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0412-110-7412 o al 0414-886-4177. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Continuamos. El gobierno de Australia confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con el primer ministro de la nación oceánica, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales celebradas en 2016. Así lo indicó un portavoz del Ejecutivo australiano, quien no especificó lugar, fecha o detalles de la conversación. Sin embargo, se limitó a expresar que su gobierno siempre ha estado dispuesto a cooperar con esfuerzos que permitan esclarecer asuntos que son investigados. Según la cadena australiana ABC, la conversación se produjo antes de la gira de Morrison,
que realizó en territorio norteamericano, en donde se reunió con Trump el pasado 21 y 22 de septiembre. Además, el diario The New York Times aseguró que el presidente estadounidense presionó al líder australiano para que ayudara al fiscal general William Barr en su propósito de desacreditar la causa abierta sobre la interferencia rusa. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Hong Kong. Es que al menos 31 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en los enfrentamientos registrados este martes entre manifestantes y agentes antidisturbios. El herido crítico es un estudiante de secundaria de 18 años, quien recibió un disparo en el pecho, presuntamente por parte de las fuerzas del orden. El hecho se produjo cuando miles de manifestantes salieron a las calles, pese a que las protestas no estaban autorizadas para conmemorar lo que llamaron Día de Luto Nacional. Los asistentes más radicales levantaron barricadas, lanzaron cócteles Molotov y vandalizaron estaciones de metro. Por su parte, los antidisturbios volvieron a recurrir a disparos al aire, pelotas de goma y al gas lacrimógeno. En Taiwán, al menos 20 personas resultaron heridas al derrumbarse un puente en el distrito de Suao, en el noroeste de la isla, cuando circulaba un camión cisterna que se incendió tras el accidente. Autoridades informaron que 5 personas han sido hospitalizadas, mientras que continúa la búsqueda de otros 6 ciudadanos. Al menos 3 embarcaciones amarradas bajo el puente quedaron destrozadas y 9 tripulantes de 2 pesqueros cayeron al agua por la sacudida. Hasta el momento se desconoce el motivo del derrumbe. En Estados Unidos, Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fue citado por el Congreso para aportar documentación clave relacionada al proceso de juicio político que se sigue contra el mandatario. De esta forma, Giuliani tiene hasta el próximo 15 de octubre para entregar los documentos a los que hizo referencia en medios de comunicación sobre sus conversaciones con sus funcionarios ucranianos. Los congresistas demócratas que lideran el proceso señalaron que investigan a qué nivel Trump puso en riesgo la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que es derecho del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva continuar tras las rejas después de que este rechazara la posibilidad ofrecida por los fiscales de pasar a régimen semiabierto tras su detención en 2018. Lula, de 73 años de edad, negó la posibilidad de que se le permitiera trabajar fuera de la cárcel al asegurar que no cambiaría su dignidad por su libertad en una carta escrita a mano divulgada por sus abogados. No obstante, hay divergencias entre especialistas en derecho penal sobre si Lula puede negarse o no a esa medida en caso de que la justicia así lo determine. En Corea del Norte, el gobierno de Pyongyang anunció que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para retomar el diálogo sobre desnuclearización a partir de este viernes. Así lo anunció la viceprimer ministra norcoreana en un breve comunicado en el que no precisó el lugar donde se celebrarán estos contactos, aunque espera que se acelere el desarrollo positivo de las relaciones de ambos países. Esta decisión llega tras 8 meses de suspensión de las conversaciones y de un verano tenso marcado por pruebas armamentísticas norcoreanas. En Argentina, los pilotos de aerolíneas argentinas y Austral anunciaron un paro de 48 horas para este fin de semana por reclamos de mejoras salariales. Ya este lunes, el gremio aeronáutico provocó la cancelación de más de 105 vuelos domésticos y regionales de Buenos Aires, lo que afectó a más de 10.600 pasajeros. Aerolíneas Argentina emitió un comunicado en el que afirma que la medida del fin de semana afectará a más de 500 vuelos. En México, al menos 7 entidades se han visto perjudicadas por los efectos del ciclón Narda, que en las últimas horas perdió fuerza hasta convertirse en depresión tropical. El fenómeno meteorológico continúa generando fuertes lluvias y ocasionando sobre todo inundaciones, deslaves de tierra y daños en carreteras. Narda es el 14º ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano. Avanza en paralelo a las costas de esta nación, por lo que se espera que este martes toque ligeramente tierra en varias ocasiones.
Y en España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha revelado que su ejecutivo tiene la facultad jurídica, pese a su interinidad, de aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía de Cataluña en caso de derivas ilegales de sus instituciones. Así lo manifestó este martes en el marco del segundo aniversario del referéndum de independencia regional y cuando en varios puntos catalanes se registraron protestas y concentraciones, aunque en menor medida que hace un año. Amigos, con las notas internacionales hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes, así que quédense allí. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol inglés porque el Manchester United y el Arsenal terminaron igualando a 1 en el último partido de la 7ª jornada de la Premier League disputado en Old Trafford. El escocés Scott McTominay dio la ventaja a los Diablos Rojos al minuto 45 con un bombazo desde fuera del área, pero el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang igualó en el minuto 58 para los Gunners y así decretó que cada equipo se llevara un punto del compromiso. Con este resultado, el Arsenal se mantiene en puestos de Champions League con 12 puntos, mientras que el United está en un preocupante 10º lugar. Regresa a la Champions. Este martes arranca la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y el partido que acapara la atención enfrenta a Bayern de Múnich y el Tottenham Hotspur en Londres, donde los bávaros han ganado 4 de sus últimos 5 partidos disputados ahí. Plantilla casi completa para los teutones, solo con la baja de Jean-Philippe Arp y la duda de Lucas Hernández, mientras que Giovanni Lo Celso y Ryan Sessegnon son bajas en el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino. En el Allianz Stadium de Turín, la Juventus busca su primer triunfo en la presente edición de la Champions cuando se mida al Bayer Leverkusen. El único precedente entre ambos equipos en casa de la Juve resultó en victoria de la Vecchia Signora, 4-0 en Dele Alpi. Mattia De Sciglio, Danilo y Douglas Costa son bajas en la Juve, mientras que el jamaicano Leon Bailey es la única baja sensible en el cuadro de las aspirinas. Amigos, y comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con las últimas informaciones sobre el paradero del cuerpo de José José. Los hijos mayores continúan su peregrinación por Miami para averiguar en qué lugar se encuentra el cuerpo de su padre, pero la esposa y la hija menor del intérprete fallecido se mantienen en silencio. José Manuel Rodríguez con los detalles. La muerte del cantante mexicano José José ha estado desgraciadamente rodeada de una disputa familiar. La muerte aconteció este día sábado y el día domingo sus hijos mayores del primer matrimonio, José, Joel y Marisol, llegaron a la ciudad de Miami para conocer más detalles sobre la muerte de su padre y deambularon por el hospital en la ciudad de Homestead y también por varias funerarias. A esta hora vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Criminal Juan Guaidó, con participantes de esta banda, el señor Carlos Vecchio, y con un personaje del cual vamos a detenernos el día de hoy para dar información, el señor José Ignacio Hernández, la mente criminal que ha estado detrás de todo el proceso para el despojo de los activos y los recursos de Venezuela en el exterior y muy específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Este señor, que se dice llamar procurador especial en el exterior, yo pronto voy a pedir un video muy revelador, fue experto en el caso de Cristalex, una empresa de minería contra la República Bolivariana de Venezuela. Fue experto, pero también fue abogado. Nos estamos remontando a años previos al año 2019, cuando, producto del golpe de Estado intentado por el señor Juan Guaidó, cuando se autoproclamó en una plaza pública presidente de la República y pretendió montar un paragobierno en el exterior con apoyo decidido del gobierno del señor Donald Trump, bueno, fue designado falso procurador de Venezuela en el exterior. Falso procurador de Venezuela en el exterior. Pero yo quiero dar unos datos jurídicos
muy importantes que deben entenderse en este caso. En el año 2017, siendo experto del caso Cristalex, él forjó una teoría antijurídica llamada del alter ego, es decir, del otro yo, que quería decir e igualar a la República y al patrimonio de la República con cualquiera de sus entes, violatorio abusivamente de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es curioso, esto ocurre en el año 2017 siendo experto del caso Cristalex, y por eso yo decía previamente en una de mis declaraciones que el forjamiento de este paragobierno no se dio el 10 de enero ni el 23 de enero de este año. Este plan macabro de esta organización criminal transnacional fue urdido en años anteriores. Esa misma tesis forjada antijurídica del alter ego está contenida igualmente en el Estatuto de la Transición aprobado en la Asamblea Nacional el día 5 de febrero de 2019. Es muy curioso, yo le voy a leer una parte del artículo. Los juristas, incluso los estudiantes de primer año, ¿no es así, procurador?, saben que esto viola todas las leyes de Venezuela. En el artículo 15, literal B, dice este estatuto que ya fue declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dice que la defensa y representación de los derechos e intereses de la República, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la administración pública en el exterior. Ellos rompen con todas las protecciones al patrimonio de la República al quererlo confundir con patrimonio de otros entes del Estado, violentando así la unidad del patrimonio, la separación del patrimonio y la protección especial, de lo cual goza la República en cuanto a inmunidad de jurisdicción y las garantías especiales que se derivan de que somos un Estado soberano. Todas esas garantías procesales, las protecciones especiales que tenemos en cuanto a inmunidad de jurisdicción fueron sencillamente suspendidos, evitados y anulados por este estatuto absolutamente írrito y en consecuencia declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Yo voy a pedir, por favor, un video sobre esta mente criminal que tiene como guarida la Universidad de Harvard para darse cierto caché jurídico. Por favor. Entiendo que usted se va a encargar de proteger, de rescatar el dinero, el patrimonio venezolano. Correcto, una de las funciones que me corresponden como procurador, de acuerdo con el estatuto, es precisamente defender los intereses del Estado venezolano para proteger, controlar y recuperar activos del Estado venezolano en el extranjero. Y esto lo estamos logrando a través de distintas medidas extrajudiciales y judiciales. Extrajudiciales, por ejemplo, la asesoría y representación de la República como accionista de empresas del Estado en el extranjero, el caso Citgo. Y judiciales, la defensa de los intereses del Estado en todos los juicios y arbitrajes que existen en contra del Estado venezolano y de los cuales obviamente pudiesen encontrarse riesgo los activos del país en el extranjero. Cuando le planteaban la figura de un procurador, usted era el primero que se oponía. Entonces usted no es un procurador general de la República, es un procurador especial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La razón por la cual se decidió no designar a un procurador general de la República es que mientras se mantenga la usurpación de la presidencia, no tiene sentido práctico designar a un cargo que no va a poder tomar posesión. Bueno, ¿cómo te quedaron los ojos, Carlangola? Él dice que está allí, autoproclamado también como procurador en el exterior, pero que no es procurador. Está allí para proteger y recuperar los activos de Venezuela en el exterior. Todo lo contrario, señor José Ignacio Hernández. Nosotros vamos a enviar documentación fundada a la Universidad de Harvard para que sepa de sus fechorías y para que sepa la organización criminal transnacional a la cual usted pertenece. Él no está allí para defender los activos ni los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Él fue dispuesto allí
para impedir la defensa del Estado venezolano en todo lo que tiene que ver con los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Impedir la debida actuación del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, impedir la representación y la defensa de Petróleos de Venezuela, de Citgo. Para eso fue colocado él allí. Y para imponer esa falsa tesis antijurídica de que puede confundirse a la República con cualquier otra persona jurídica. ¿Para qué? Para ir contra los activos, que es lo que está ocurriendo en este momento, en este instante, vengándose además de la ridiculez y el fracaso que protagonizaron en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual no pudieron ni siquiera poner un pie, porque son un paragobierno, y fue rechazado por toda la comunidad internacional. Se están vengando, quitándole ahora, repartiéndose entre el señor Donald Trump, entre la transnacional Cristalex y entre esta organización criminal encabezada por Juan Guaidó. Están despojando a Venezuela de sus activos y de sus recursos. Es un delito continuado. Han ido contra los recursos financieros de la República, contra Petróleos de Venezuela, contra monómeros, contra nuestros activos en el Caribe, contra el oro, contra la deuda de la República, sobre la cual también ya están actuando aceleradamente para negociar los bonos por 3 lochas y embolsillarse ellos grandes sumas de cientos de millones de dólares. Está mintiendo cuando dice que usted está allí para defender a los activos de Venezuela. No, usted está allí para robarse los activos de Venezuela. Y es lo que estamos demostrando. Es muy vulgar realmente lo que están haciendo. Pero tenemos entonces que recordar, el cabecilla de esta organización transnacional, en un extremo, Oriente, pretendía negociar los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba para ganar favores políticos internacionales. En el extremo occidente se había asociado ilícitamente a una organización paramilitar y narcotraficante para establecer y prometerles un corredor en nuestra frontera para que esta organización de narcotraficantes y paramilitares cometiera los delitos en el supuesto caso que él llegara a la presidencia de la República de Venezuela. El señor Juan Guaidó, lo repito, como lo dicen las Naciones Unidas, es un artificio criminal imperial. Es un instrumento para cometer delitos contra la República Bolivariana de Venezuela bajo una fachada de actor político. Entonces, por eso ustedes lo ven que a veces se reúne con 50, 100 personas que pretenden presentar como multitudes. Pero todos los que tenemos ojos sabemos contar. No más de 150 personas, a las que les pagan además. Porque ¿quién podría ganarse el favor de nuestro pueblo entregando a la patria de esa forma tan descarada, tan vil y con tanta inmundicia? Él viene aquí a hacer esas reuniones para decir que es un actor político. Él no es un actor político. Es un delincuente y encabeza esta organización criminal transnacional, asociadas a bandas paramilitares, a bandas de narcotraficantes, asociadas al mundo de la delincuencia transnacional de cuello blanco. Y es lo que han venido haciendo. ¿Y Venezuela qué hará? Defender. Y es la instrucción que ha dado el presidente Nicolás Maduro al Procurador General de la República para que siga defendiendo los derechos de Venezuela, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto es el único país que ha admitido la representación legal, entre comillas, de este procurador falso, que se hace pasar por procurador, en contumacia con el gobierno del señor Donald Trump, para repartirse el botín, como lo están haciendo. El presidente Nicolás Maduro ha instruido a nuestro procurador
que lleve adelante la defensa de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica, que se jacta de hablar de división de poderes, pero que sus tribunales atienden lo que les dice el Departamento de Estado. Bueno, Venezuela jamás renunciará a defender sus legítimos derechos, sus intereses, sus activos y sus recursos. Y también enviaremos, repito, a la Universidad de Harvard el expediente delictivo de este falso procurador que tiene como guarida esta universidad de renombre internacional. Así que hemos querido compartir con Venezuela y con la comunidad internacional cómo se sigue atentando contra la soberanía de Venezuela, acompañada también, como ustedes bien saben, de esta gran operación lesiva, masiva y sistemáticamente de los derechos de la población venezolana, como son las sanciones ilícitas o medidas coercitivas unilaterales, protagonizadas directamente por el gobierno de Donald Trump contra nuestra patria y contra un tercio de la humanidad también. Lo demostramos con números, es uno de los mejores negocios, donde el Departamento del Tesoro es el verdadero pentágono económico. Pero no se han salido con la suya ni se saldrán. Venezuela seguirá en paz. Venezuela seguirá con su gobierno legítimo y constitucional efectivo. Bien lo dice este criminal en su declaración, que él no puede ser sino procurador especial porque no tiene en hechos prácticos control efectivo de la Procuraduría, ni la tendrá jamás. A los delincuentes no les damos tregua. Y a los criminales se les persigue conforme a las normas del derecho internacional y conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Así que Venezuela seguirá en paz y Venezuela seguirá decidiendo su destino como corresponde en el marco de la autodeterminación de los pueblos. Muchísimas gracias. Importante. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.